en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? Okay. Estamos ahora en martes, en otro capítulo de Hágase la Luz, junto a José Carrasco. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Danilo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Inmediatamente ustedes pueden ver a nuestro invitado estelar en esta bermud de esta tarde de martes, don Rodrigo Castillo. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo están ustedes? Qué rico verlo. Muy bien, gracias. A ustedes y a los auditores también. Les cuento al tiro que yo estoy en modo internacional. Estoy acá en Londres haciendo un capítulo internacional de Hágase la Luz, paseando por acá un ratito, pero no dejo a nuestros auditores. Mira, así nomás. Oye, y como decías, yo creo que esta sí es una conversación que nos veíamos hace mucho tiempo, porque cuántas historias deben haber ahí con Rodrigo, ¿no? Imagínense. O sea, si les parece, partimos rápidamente. Probablemente todos que nos estén escuchando conocen a Rodrigo, pero vamos a ir igual por algo de su trayectoria, ¿no? Él es abogado de la Universidad de Chile. Rodrigo fue director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas desde 2006 hasta 2021, un montón de tiempo. También se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de BTR y empresas filiales, y actualmente es director académico del programa de posgrado en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor de los cursos de Derecho de Regulación Económica y Derecho de las Industrias Reguladas de la misma universidad, y nos acaba de confesar de que esta es una de las primeras salidas públicas luego de este periodo tan agradable que se vea, porque ahí los que están viendo en cámara se ve que está muy relajado, muy tranquilo, ya con otro semblante, Rodrigo. Ya al no estar en la contingencia de todo este tema energético. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, por darnos espacio para esta conversación. Y no solo es una de las primeras, es la primera entrevista más gracias, desde noviembre del año pasado. Mira, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar este tiempo entonces y esa anécdota sabrosa, y nos contaron, estuvimos investigando, parece que hubo algo bien ahí con el embajador de Francia, puede ser, ¿eh? Algo, una anécdota, no sé, me la soplaron, si es que es contable, la conversamos al final, pero vamos a lo nuestro. Mira, a ver, yo creo que yo estaba recién entrado a la Comisión Nacional de Energía, y una de mis primeras reuniones probablemente tiene que haber sido contigo, con el gremio de las empresas eléctricas. Estamos viendo la norma técnica y la versión de 2008-2009 con otra gran colega, Paola Hartung, que ahora está en AES. Y a ver, estuviste más o menos 15 años en uno de los gremios más relevantes del sector, que incluso representaba a las distribuidoras eléctricas del país, a las transmisoras, empresas eléctricas, y con estos 15 años, una década y media es importante, más toda tu experiencia en telecomunicaciones, que telecomunicaciones y electricidad tienen sinergias bastante importantes que incluso podemos conversar si es que las hemos aprovechado bien. Durante todo este tiempo que tanto telecomunicaciones como energía ha cambiado, ¿cómo has visto este desarrollo de ambos sectores? Me acuerdo incluso que alguna vez un gerente de BTR incluso dijo que los clientes que éramos mal criados, y después pasamos a otra forma de entender también telecomunicación y energía. ¿Qué has visto tú durante todo este tiempo? Qué buena pregunta, porque yo partí en telecomunicaciones como el año 96. Y hasta el día de hoy, increíblemente, después de haber estado 15 años en energía, todavía podría decirte que yo soy más experto en telecomunicaciones que en energía. Y probablemente lo que tienen en común ambos mundos es algo que solo estamos viendo hoy día, y que tiene que ver con que los mercados regulados deberían tener siempre un propósito: convertirse en mercados competitivos. Ese es el gran anhelo. No siempre se puede, porque a veces hay condiciones económicas, estructurales que lo impiden. Por ejemplo, la distribución eléctrica hoy día sería imposible que en cuanto a distribución, no estoy hablando de comercialización, en cuanto a distribución fuera competitivo. Pero ambos tienen en común que son redes.
y por lo tanto entender el mercado de las redes. En cuanto a redes, es probablemente el ABC del derecho regulatorio y en general de la regulación de mercado. Ahora, si tú me preguntas cuáles son los grandes desafíos que tiene el mercado energético hoy día, tiene que ver justamente con entender cómo transitar desde un mercado monopólico en que la infraestructura es lo único que había mandado siempre, hacia mercados en los cuales los servicios agregados sobre la infraestructura se van volviendo cada vez más importantes. Como digo, seguramente hay algunos mercados como las redes propiamente tales, distribución, transmisión, que por mucho tiempo, no sé cómo evoluciona la tecnología, van a seguir siendo monopólicos. Pero lo que se puede hacer con esa infraestructura cada día es más competitivo, y eso es la transición energética. Así que estamos viviendo un momento, un mundo que es maravilloso y que va a cambiar lo que conocemos por energía. Mira, en 10 años no vamos a reconocer lo que estamos haciendo. Sí, es súper... el nivel de información, bueno, la información que nosotros estamos generando y que también tomamos para optimizar nuestro consumo, para ver, podemos hacer cosas por internet, y entonces telecomunicaciones y energía van ahora como muy de la mano. Y aquí a lo mejor te lo mencionaba al principio de la pregunta, ¿tú crees que hemos explotado la sinergia? Porque hoy día básicamente, lo voy a decir como súper pedestremente, pero la relación podría ser apoyo en poste, comunicaciones para algunas otras cosas, pero podemos explotar harta infraestructura energética para un mejor y mayor uso de telecomunicaciones. ¿Hay más, cierto, que podamos seguir haciendo? A ver, yo haría una distinción. Una cosa tiene que ver con la sinergia física. ¿Ya? Y tú tienes toda la razón. Es decir, los postes eléctricos son lo más ubicuo que existe en Chile. Estamos en todas partes. Con lo cual, evidentemente, hay sinergias desde el punto de vista de la localización, el poder instalar antenas o redes de 5G sobre postes eléctricos, en fin. Pero hay una segunda dimensión que tiene que ver con aprender de cómo logramos en su momento que las telecomunicaciones fueran competitivas y que la industria energética todavía no aprende. Entonces te diría que en ambos mundos hay una enorme cantidad de oportunidades. Oye, Rodrigo, y quizás me quedo dando vuelta, podríamos hacer un pequeño doble clic, al menos los que venimos más de la industria de energía. Quizá en términos regulatorios conocemos un poco telecomunicaciones, pero yo al menos no he trabajado en telecomunicaciones, pero tú sí estuviste ahí y estuviste además en un periodo donde, de esto a partir de lo que dices ahora, me quedé pensando, efectivamente telecomunicaciones como energía tiene un tema de redes que probablemente sirvan y en distribución eléctrica uno cambia el cable, pero va a seguir siendo más o menos la misma física, el mismo cable, ¿no? Pero telecomunicaciones quizás, y ahí tu opinión, porque tú conoces mucho más que nosotros de esto, te tocó un periodo donde quizás hubo cambios incluso en redes, porque dejó de utilizarse, estamos hablando finales de los 90, principios de los 2000 probablemente, dejó de utilizarse el teléfono fijo, pasamos a después teléfono, o sea, internet por digamos, por un cable, después vino ya el Wi-Fi, y ahí quizás incluso hubo cambios tecnológicos, y bueno, y después las redes, 3G, 4G, 5G ahora, donde incluso la infraestructura puede ser distinta. ¿Qué cambios te tocó a ti en telecomunicaciones justamente en un momento como de mucho cambio? ¿Qué cambios te tocó? ¿Qué te acuerdas de esa etapa? ¿Tienes alguna anécdota ahí que nos puedas contar? Uy, imagínate, millones, pero te diría que para hablar de una forma relativamente técnica, por muchos años las telecomunicaciones fueron pares de cobre. Es decir, la única forma de transmitir comunicación en todas sus dimensiones eran pares de cobre. En un momento, a alguien se le ocurrió, que fue un genio, que las redes de televisión por cable, que lo que hacían era empaquetar el espectro radioeléctrico, ni más ni menos, éter envasado, ¿No? cable coaxial, también permitían
transferir datos que eran telecomunicaciones. Eso partió en Texas en los años 80, muy tímidamente, y el primer país del mundo en que eso se transformó en realmente una red telefónica fue en Chile. BTR fue el experimento de unos gringos en que dijeron, oye, mira, hay unos papers de unos gallos ingenieros que dicen que por el éter envasado de esta cosa uno puede dar internet y telefonía. Y estos gringos compraron BTR y dijeron, vamos a usar esto como experimento. ¿Ya? Así fue. Yo asumí como vicepresidente de regulación de BTR el año 99 y había dos guerras. Una guerra regulatoria que tenía que ver con cómo convertir esto en algo regulatoriamente viable, cómo discutir con los grandes operadores, especialmente con Telefónica, los temas de acceso, los temas de interconexión. Y en paralelo teníamos una discusión comercial en la cual partimos en San Miguel, partimos en una comuna chiquita que era el reflejo de Chile, y dijimos, vamos a convertir a San Miguel en la primera comuna del mundo, en el cual va a haber competencia en telecomunicaciones. No solo lo logramos, arrasamos. Ciudad que llegábamos, barrio al que llegábamos, nos comíamos a todos los clientes. De hecho, el gran problema era que no teníamos capacidad de crecer más rápido. Y le metíamos y no podíamos crecer más rápido. Hasta que hoy día, como ustedes saben, el mundo de la telefonía fija desapareció, es irrelevante. Y lo único que queda es la conectividad de datos. Y en ese mundo, hoy día hay una competencia magnífica en la cual tú tienes todavía los pares de cobre, tú tienes el coaxial y tienes lo móvil, que en su momento vimos con distancia, con desconfianza, pensando que jamás iba a ser una competencia real, y hoy día lo es. Mira, perdón, yo soy ingeniero, pero bien de papel. El par de cobre es para que la gente nos entienda, como decía el profesor Rosa, es el del teléfono. Me refiero a que ahí hubo competencia entre el teléfono ese que uno cuando se conectaba sonaba el pitito, ¿cierto? Y cuando te llamaba se desconectaba, y ahí ustedes entraron primero en el mundo. Mira, yo no tenía idea, y entraron con el coaxial. Entonces compitieron, pero con redes distintas. Entonces. Así es. Oye, Yo quiero hacer doble clic en lo que dijiste de esta fue la primera o el primer país del mundo donde se trabajó ese paper que hicieron los tejanos, etcétera, etcétera. Pero fue una innovación tremenda. ¿Cómo estamos? Lo hemos hablado en otros programas que en materia de innovación nos ha costado mucho. ¿Tienes como tú alguna radiografía o esta sensación de que estamos al debe o ya con este conocimiento mucho más profundo que tú tienes de telecomunicaciones y de electricidad, quizás la innovación está un poco más subterránea y tú nos puedes decir... Voy a hacer un comentario estrictamente político. A ver. En la zona oriente de Santiago hay 8 veces más conectividad que en Manhattan. En 3 comunas. Y en cambio en la Araucanía hay menos conectividad que en África. No todo África, pero los países más modernos de África. Es decir, hoy día la tecnología permite perfectamente dar conectividad de banda ancha, lo cual significa todo. Y sin embargo, el problema más bien tiene que ver con condiciones políticas, con condiciones competitivas y con condiciones de banda. Es decir, hay zonas de Chile que, como te digo, se comparan con África y hay zonas de Chile que se comparan con Manhattan. El problema no es tecnológico, el problema es político. Ya. Yo creo que a buen entendedor no tengo nada más que agregar a la respuesta. Sí. No, está bien. Chuta. O sea, ya tenemos dos
dos anécdotas importantes, o sea, una anécdota que fue la teja y otro dato súper importante. Es choqueante mencionarlo Lo así. Lo es. Sí. O sea, dado que esta es mi primera entrevista y que es una entrevista sin ningún filtro, te lo puedo decir así. Ya, pasemos. Nos quedamos todos choqueados, así que cambiemos de tema. Oye, una pregunta muy corta. ¿Por qué llegaste al sector eléctrico? Porque el salto a telecomunicación, aunque son cosas parecidas, parece no ser tan natural. Qué buena pregunta. A ver, yo salí de la escuela de leyes a los 22. ¿Mm? Muy chico, porque entre chico, en fin. Y mi primera pega fue en Cieplan. O sea, ¿No? yo trabajaba en Cieplan, que era una corporación de investigaciones económicas. Yo siempre me dediqué al derecho económico. Y me dediqué al derecho económico por algo también bien circunstancial, si tú quieres. Y es que tuve un profesor en tercer año de universidad, Jorge Streeter, que era mi profesor de Derecho Económico 3, que ese es el ramo de regulación económica en Derecho en la Chile. Y como yo siempre digo, si Streeter hubiera sido laboralista, yo sería laboralista; si hubiera sido penalista, yo sería penalista. Fue esos profesores que a uno le marcan la vida y me dediqué a eso. Y después fui su ayudante por muchos años, en fin. De hecho, la Nicole Nemea, que ustedes seguramente conocen, probablemente la más prestigiosa abogada en regulación y libre competencia, éramos los dos ayudantes de él. Y desde ese mundo académico me proponen un grupo de profesores, porque teníamos un grupo como de discusión económica en la escuela. Me proponen irme a Cieplan como pinche ayudante de investigación, recién salido de la universidad. Tuve 3 años ahí. Se acaba el proyecto y uno de ellos me invita a su estudio de abogado. Me integro y uno de sus clientes era BTR. Y me asignan a este cliente. Yo tenía 25 años y medio. Y 5 meses después, esta empresa es vendida a los gringos. Esta empresa era Luxich originalmente. Yo era abogado del grupo Luxich. Y cuando se cambia la propiedad, el nuevo presidente de la compañía me agarra. Yo era de verdad un pinche ratón. O sea, el último vagón de cola de la discusión. Me llama por teléfono y me dice: oye, quiero que seas el vicepresidente legal y de regulación de BTR. Yo de verdad lo miré y le dije: tú estás loco. Lo vamos, ¿ah? O sea, viejo, tengo 25 años. De hecho, cumplí 26 un mes después. Y me dice: me da lo mismo. O sea, yo te conozco, necesitamos sangre nueva, fresca, vente para acá. Durante los 7 años que fui vicepresidente de regulación de BTR, en que cambiamos la industria para siempre, yo siempre supe que iba a llegar un momento en que ya no iba a ser gerente general, con lo cual iba a tener que buscar algo. Y justo cuando se produce una nueva fusión y por lo tanto esta persona sale, me llaman por teléfono un headhunter y me dice: Rodrigo, estamos buscando un gerente general para la Asociación de Empresas Eléctricas. Yo venía a 32. Entonces yo le digo: mira, viejo, tenemos 2 problemas. El primero es que tú eres headhunter nuestro, con lo cual tú no me puedes hacer esta oferta, porque estás impedido legalmente. El segundo es que no me interesa, no es lo mío, no. Pero buena onda, gracias. Bueno, un mes después, un mes y medio después, me llama el presidente del directorio, no el headhunter, y me dice: mira, yo sé que tú no puedes participar del proceso por el headhunter, así que hemos despedido al headhunter y te queremos a ti. Bueno, literal, ¿eh? O sea, pregúntale a Cristian Arnold, lo digo con nombre y apellido porque fue así. Me junté con él y Mario Donoso y te diría que en 20 minutos acepté. Y de ahí...
15 años. O sea, y fue una pasada como azarosa, más o menos. Sí, no. Totalmente. Mira. Absolutamente azarosa. ¿Y hay alguna... como el corazón de Rodrigo Castillo que tenga alguna preferencia por Oye, telecomunicaciones o energía? No con nadie. Ah, bien, mira. Jamás me he arrepentido. O sea, mis 15 años en la Asociación de Empresas Eléctricas van a ser por siempre los mejores años de mi vida profesional. ¿Conocías la industria eléctrica o no? ¿Tenías como algún acercamiento? Porque ¿Ah? Esta anécdota es mucho mejor. A ver. No, mucho mejor. ¿Tú sabes por qué me ofrecieron la pega? No. Ustedes conocen el panel de expertos, ¿no? Sí. Ustedes son muy jóvenes, con lo cual ustedes probablemente no recuerden cuál fue el primer caso que vio el panel de expertos en toda su historia. El primero. ¿Cuál fue? Sí. Les cuento. Oye, estamos ya, bro, con la lana. Sacando el tejido. El primer caso que vieron fue una disputa que planteó las telecomunicaciones en contra del decreto tarifario eléctrico de distribución sobre el tema de apoyo en poste. Servicios asociados. Exactamente. El primer caso del panel. Nunca antes el panel se había reunido para ver un caso. La industria de las telecomunicaciones era extremadamente conflictiva entre sí. Mira. Nunca, hoy día no, hoy día tienen gremios, se llevan bien, bien y mal, pero bueno, tienen algo. En esa época era una guerra a muerte entre todos ellos. Nos incluimos. Entonces estábamos en una reunión con los fiscales de todas las empresas de telecomunicaciones grandes y estábamos definiendo quién iba a representar como abogado a todas las empresas de telecomunicaciones en el panel de expertos. Yo he tenido en esa época, no sé, 30. Nunca había litigado en mi vida, salvo en la práctica. Yo nunca he sido abogado, litigante, siempre he sido ejecutivo de empresas o de gremios. Y no había forma, porque todos los abogados litigantes de cada empresa, a su vez, habían sido abogados litigantes contra una de las otras empresas y se habían llevado muy mal. Entonces, en un momento, Cristian Maturana, fiscal de Entel, y que había sido mi profesor de Derecho Procesal, bueno, yo estaba haciendo una exposición de argumentos, mira, estos son los argumentos de fondo, tal y cual, en fin. Entonces Maturana dice, oye, estamos puro donteando, pues, bueno, que nos represente Castillo, pues, bueno. Entonces, yo lo miro y le digo, bueno, yo no soy litigante, yo nunca me he parado en un tribunal, bueno, salvo en la práctica. Da lo mismo, dice. Bueno, yo confío en ti. Yo no confío en ninguno de tus abogados porque me caen mal, porque me han atacado, pero yo confío en ti. Todos los demás fiscales dicen, oye, no es mala idea. Ya, bueno, uno de nosotros votamos por el cabro. Mandemos al más joven. Ya. Y por lo tanto yo alegué en el tribunal, alegar, es un decir, digamos, era el representante, pero el panel no tiene alegatos, pero yo era el representante de la industria. Y fui muy, muy duro, muy, muy duro, muy, muy duro. Y les ganamos, pero mira, en todo. Sí. Y divertidamente el motivo por el cual Cristian Almers me llamó y quería que yo me hiciera cargo es porque recordaba cómo les habíamos sacado la mugre. Ese se fue a... Bueno. Se recurrió después a ese dictamen. Que fue No, eso es una gran historia. Otra historia. Sí. Eso es una gran historia, ¿sabes por qué? Porque ganamos en el panel, se dictó el decreto y las eléctricas lo recurrieron en la Contraloría. Sí. Y Eugenio Evans lo dio vuelta. Esto fue el año 2004.
yo asumí las eléctricas el 2006. En 2006 tuvimos un tema con la Contraloría y al primero que yo contraté fue Eugenio Egas. Obvio. Esto no es personal. Sí, pues no, sí. Pero al final se dio vuelta el dictamen del panel. No. O sea, se dio No, vuelta, sí, y nunca se aplicó el decreto. Hasta 4 años después. 4 años después, mira. Mira, oye, que harta agua ha pasado bajo el... O sea, perdón, ustedes me dijeron que esto iba a ser una conversación personal, pero nunca pensé que iba a ser tan personal. No, pero, Estamos No, pero contando está súper entretenido, ¿no? todo. o sea, vamos a tocar un tiempo, un momento, algunas cosas un poco más quizás técnicas, económicas, pero la idea, y siempre ha sido de nosotros, de aprender en base a la experiencia y la anécdota. Pues si estas cosas pasan. Sí, Me encanta. Por ejemplo, acabas de decir algo que es súper relevante, que esto es pega. Claro. Y después de todas las cosas que hemos pasado, entre los saltos, O sea, perdón, Danilo y José, con ustedes mismos, ¿cuánto sí, agarró? pues, nos hemos agarrado cuántas veces. Pero pega. Soy fanático del Padrino. Nada de personal. Oye, Rodrigo, no, si es cierto, en los últimos años lo conversamos, que creo que no, con Rodrigo fueron muy duros. Ya vamos a ir ahí un poquito a hacer un doble clic por estos últimos años que fueron bien en todo el sector, y te tocó a Rodrigo, bueno, a mí, a Danilo, fueron años muy, muy difíciles. Pero vamos todavía, aprovechemos un poquito, vámonos un poquito más atrás, porque, o más que más atrás, más por el recorrido, porque tanto lo hablamos, en telecomunicaciones y en electricidad, te tocaron también vivir como cambios en el país que son para escribir un libro, ¿no? Porque partimos como con la transición, después fue el despegue económico en los 90, toda esta guerra que hubo en telecomunicaciones, te tocó estar ahí, y finalmente todos estos cambios que llevaron hasta un estallido social que pensábamos que era muy difícil que pasara, no sé, o quizás algunos lo pensaban, pero no era tan esperable a partir de los años o las décadas que habían estado hacia atrás. ¿Cómo fue cambiando? Porque tú también estuviste en el sector privado, en una empresa, después en gremio. Me imagino que la relación con las autoridades en los 90 y en los 2000 era distinto a los 2015, a los 2020. ¿Cómo fue cambiando la relación entre las empresas y las autoridades en ese tiempo? Y también cómo cambió con la ciudadanía, porque antes lo hablamos esto con Rodrigo Iglesias, ponte tú, que antes no había Twitter, entonces hacía racionamiento y buena onda, pero no pasaba nada, no había, y salvo que algo lo pusieran en los diarios o en la tele, no había en estas redes sociales. Entonces, hoy la ciudadanía parece quizás más empoderada, y tú viviste todos estos cambios. ¿Qué puedes comentarnos acerca de eso? A ver, déjame partir por esto. Yo, lo que me estás planteando para mí es tan significativo que el año pasado, junto con Ricardo Paredes, que probablemente sea uno de los economistas que más saben de regulación económica en Chile, escribimos un libro que se llama El modelo en la encrucijada, la cual nos hacemos cargo en gran parte de esta discusión y esta transición. Ahora, dicho eso, efectivamente la regulación, es decir, la relación entre los privados y el Estado, en los años 90 no tiene nada que ver con la actual. Para bien y para mala, ambos. En los 90 te diría que primero había inexperiencia de ambas partes. Todos estábamos aprendiendo. Todos estábamos intentando hacernos cargo de cambios que eran sociológicos, antropológicos, sociales, económicos. Incluso la teoría regulatoria antes de la Tirol, digamos, o sea, pensemos que la Tirol vienen después de esa época, era distinta. Por lo tanto, la relación con la autoridad era más personal, más mediada por operadores. Hoy día no lo es. Hoy día la idea de tener un operador político que no entienda el tema y simplemente haga contacto es algo impensable, es una estupidez. Y sin embargo, durante todo este tiempo, yo diría que se ha tecnificado.
y se ha tecnificado de manera positiva. Es decir, de hecho, un buen ejemplo es lo que ustedes puedan recordar de nuestras discusiones, José y Danilo. Yo no imagino que ustedes recuerden alguna vez que yo, como líder empresarial, haya llegado a ustedes a través de un operador o de un lobista o de... Uno llega con argumentos que pueden ser mejores o peores, interesados, sin duda. Pero eso se acabó. Y a mí me encanta que se haya acabado. Y si yo alguna vez he vuelto a contratar a un operador, entre comillas, es un operador técnico. O sea, alguien que me pueda dar buenos argumentos para defender mi punto, no alguien que conozca el teléfono de la prima del abuelo. Claro. Y además hay mucha más transparencia ahora y se exige mucha más transparencia, pues desde todo punto de vista. Me encanta. O sea, yo en esto soy muy fan de los gringos. A mí me encanta que los gringos acepten todo tipo de financiamiento de la política, pero que se lo pongan como si fueran los corredores de la Fórmula 1. Que todo el mundo sepa quién está financiando. Claro, como en las campañas que uno sabe la cadena de noticias que está con quién, pues, y uno elige verlo, pero es más transparente. O sea. Tal cual. Que el Twitter diga promocionado. Claro. Exacto. Claro. O sea, yo quiero saber quién te financia, por qué te financia, y es legítimo, pero quiero saberlo. Oye, pero también les tocó el cambio con... Ay, perdón, Danilo. Dale. El cambio con las personas también, ¿no? Porque en las dos industrias tú estuviste en un sector, tanto en teleco como en energía. En energía tiene muchas partes, ¿cierto? Transmisión, generación, construcción de proyectos, pero tú en ambas partes, en teleco y en electricidad, estuviste en industrias que se relacionan directamente con los clientes. Entonces, los tomates les llegaban a ustedes siempre. ¿Cómo cambiaron esos tomates desde los 2000 hasta el 2020? En 20 años de haber habido mucho cambio en cómo se relacionan las empresas y cómo reciben también las opiniones de las personas, cómo reaccionan las personas. ¿Cómo lo viviste? A ver, hace 20 años o 25 años, la tolerancia a las fallas del sistema teleco o eléctrico eran infinitamente mayores. Mucha gente recuerda con nostalgia la época de la antigua Chilectra, pensando que en esa época no habían corte de luz, que había menos corte de luz. Sí, dicen que es menos y no es así. La información objetiva dice que no solo no es así, es infinitamente mejor la calidad de servicio hoy día. Y en telecomunicaciones, ¿qué te puedo decir? O sea, perdón, en el año 90 había listas de espera de 2 años para tener una línea telefónica. 2 años para tener una línea telefónica. El año teléfono fijo. Eso es teléfono fijo. Sí. El año 94 se dictó una ley que limitaba a 2 años la espera. La espera. Te podés imaginar la diferencia. Y sin embargo, está bien. Es decir, creo que el nivel de crítica a la calidad de servicio ha sido buena para el país. Ahora, probablemente lo que hace falta es que el estándar que como país nos hemos dado, tanto en telecomunicaciones como en sanitarias, como en gas, como en electricidad, esté de la mano de la cantidad de inversiones que estamos dispuestos a hacer. Yo diría que solo en sanitarias eso ha ocurrido, en el sentido de que se reconocieron las inversiones para llegar al nivel de calidad de servicio que tenemos hoy día. Tanto en teleco como en electricidad no se han reconocido de forma justa, y por lo tanto hoy día le estamos pidiendo peras al horno. O sea, tú no puedes esperar que la calidad de servicio tenga un nivel X si cuando diseñas tarifariamente la empresa, ni siquiera el consultor es capaz de cumplir con la mitad de lo que debería ser la calidad de servicio. Sí, pues ya estamos ahí es verdad lo que dice, pero estamos ahí también en un punto como intermedio, me da la impresión como país, porque como dicen teleco, en electricidad, claro, nos comparamos con Sudamérica o Latinoamérica y estamos muy lejos, ¿cierto? Pero después vamos a Europa y también estamos lejos, al final, pero estamos lejos para el otro lado. Entonces, falta como ese saltito, ¿no? ¿Ah? Yo siempre doy el ejemplo de Grecia. Grecia es un país de 11 millones de habitantes,
es decir, más chico que Chile, que tiene un PIB per cápita que es levemente superior al de Chile, porque son menos, tiene un PIB total inferior al de Chile, como en un 30%, y tiene 1 hora y media de interrupción al año con una geografía más difícil que la de Chile. Claro, son islas. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Tenemos un problema. Pero esta situación o esta manera de que la ciudadanía, o que nosotros mismos hemos experimentado, evidenciado y visto nuestro consumo, se puede extrapolar a varias partes. Yo te he visto como muy activo en Twitter sobre la Constitución, por ejemplo, el desarrollo de la Constitución. No entremos en todos los detalles porque es una discusión eterna y muy entretenida por lo demás. Pero en materia de energía, sí. Hace, yo creo, unos 2 o 3 capítulos estuvimos conversando con Daniela González, que ella también la estaba monitoreando harto, de cómo todas las cosas que se están tejiendo en materia y una de energética. mis mejores amigas en la vida, compañera de curso y amiga de la vida. En serio, eran compañeros. Sí, pues. No, y compañeros no solamente, muy amigos. Muy inteligente, Daniela. Estuvo muy bien. Oh, se te apagó la cámara. Ahí, volvió. Sí. Muy brevemente, si eso es posible, porque el tema es de este porte. Imagínate. ¿Qué visión tienes tú? Dejemos aparte el trabajo o el análisis que ha hecho la convención, sino de los desafíos que podemos tener en esa materia en el mundo energético. Es que es imposible distinguir entre el mundo energético y el resto de la Constitución. Porque es medio ambiente y varias cosas, sí, tienes razón. Claro, ¿y por qué? Porque en realidad la Constitución, salvo en lo que se refiere a la Comisión de Medio Ambiente y Economía, que todavía no sabemos qué va a pasar, nadie ha discutido los temas energéticos de verdad, digamos. No ha sido parte de la discusión. A Dios gracias, porque creo que si hubieran entrado al tema probablemente tendríamos malas normas. Lo relevante, por lo tanto, es más amplio y tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con cómo se forman las decisiones, tiene que ver con el concepto de propiedad, tiene que ver con el concepto del rol del Estado en la economía. Entonces, efectivamente, esta discusión daría para un capítulo y más especiales. Ahora, para resumirlo, yo creo que el mundo de la energía está menos en peligro con la nueva Constitución que otros mundos. Estándolo, ¿eh? No, acabo de decir todo lo anterior, es decir, Sí. todo está en peligro. Pero el mundo de la energía, afortunadamente, no ha sido protagónico. No, ha sido... Se han planteado temas, se han abierto puertas que están, digámoslo, no se habían dado estas discusiones a ese nivel tan público, explícito, en una convención. Entonces, yo, quizás no entrando en detalle en el tema y decir, ojalá que nos vaya bien, no creo que tengamos otra cosa que decir ahora. Y aportar en la discusión a lo que se pueda. Yo aquí en la confianza de esta conversación, yo, por cierto, te apruebo, no estaba en Chile para las elecciones presidenciales, pero públicamente apoyé a Boric. O sea, yo no estoy en la derecha, digamos. Y sin embargo, estoy muy preocupado de lo que está pasando con la Constitución. Oye, voy a pasar a otro tema súper importante. Hemos tenido hartos académicos acá, Rodrigo Palma, Nicolás Negrete, ayúdame José, Daniel Olivares. Y todos tremendos académicos, todos. Tú eres académico, estás en la Universidad Adolfo Ibáñez y día, estuviste en otros programas universitarios, la Chile, la Católica, etcétera, etcétera. Debo confesar aquí, fuiste mi profesor en un ramo de teoría de la regulación en el diplomado. Espero que no haya sido terrible. Sí, aprendí un montón en ese diplomado. Pero bueno, no hagamos publicidad. Al punto. Hagamos. ¿Verdad? Ya.
específico, tú lideras un posgrado, ¿ya? Que yo creo que se hizo cargo de una deficiencia. Siempre los posgrados, o al final no sé si los posgrados, pero los planes de educación vienen a hacerse cargo de pequeñas grietas o cosas que van pasando, porque obviamente esa es la gracia de ir implementando cursos. Eso buscamos, tal cual. Dentro quizás no solamente de este programa al que estamos hablando, sino de todo lo que tú has visto en materia de academia, ¿cómo ha sido esa relación? Por ejemplo, con los otros profesores que hablamos, era una relación un poco más técnica, de cómo sus ramas del conocimiento han apoyado varios procesos, varios proyectos, reglamentos, etc. Pero tú tienes otro punto de vista, que es más económico del sector energético. Sí. Entonces, ¿cómo estos programas que se han ido dando durante los últimos 10 años, quizás no son más jóvenes, o sea, Sí, no por son ahí. más antiguos que eso, 10 años es un buen número. han ido cambiando esta perspectiva de cómo entenderlo? No solamente somos fierros, somos mucho más que infraestructura. A ver, te diría que voy a partir por la publicidad, pero no por la publicidad, sino justamente por tu pregunta. Y es la siguiente. Mi visión es que poca gente entiende la relación entre Estado y economía, entre Estado y industria. Y el objetivo del programa siempre ha sido intentar hacernos cargo de forma teórica en primer lugar, y quiero insistir en esto para no confundir a nadie. Primero teórica, solo después práctica. ¿Cuál es la relación entre el Estado y la economía? ¿Cómo funciona la manera en que el Estado interviene en los procesos y leyes económicas? Eso que puede parecer, mira, la cosa más aburrida, latera, teórica, filosófica, es toda la discusión. O sea, si tú miras la discusión constitucional hoy día, en gran medida tiene que ver exactamente con eso. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía? ¿Por qué está en lo correcto? ¿Por qué se equivoca? ¿Cuáles son las consecuencias de cada una de las decisiones que se toman? Yo siempre repito lo mismo. Ninguna opción de política pública es neutral. Ninguna. Todas generan efectos en la vida diaria de las personas. Y cuando uno está regulando, cuando uno, por tanto, está interviniendo en las relaciones económicas, lo que está haciendo es tomar decisiones respecto de cuál de esas opciones es la que uno va a privilegiar. Te doy un ejemplo en energía. El hecho de que en distribución eléctrica tengamos un sistema de tarificación que en definitiva depende del nivel de consumo, es decir, los que más consumen pagan más, los que menos consumen pagan menos, aun cuando eso no refleja los costos, porque solo muy parcialmente es costo reflectiva, es decir, la gran parte del costo es tener el cable puesto en tu casa y da un poco lo mismo cuánta energía transite desde el punto de vista del costo. Es una decisión política que puede ser mejor o peor, pero tenemos que ser conscientes de cuál es el motivo y las consecuencias y ser conscientes de cómo influye en el futuro. Eso que en los años 80 o 90, en mi opinión, era correcto, hoy día, cuando estamos hacia la transición energética, ya debería ser puesta muy en duda. Entonces, eso es lo que hacemos en la academia y esperamos que influya en la vida real. Cierto. Una pregunta. No. Académico. No, sí, yo al menos no lo encuentro para nada, me lo encuentro súper entretenido, porque como dices tú, ahí está el corazón de todo. Y más en un momento donde las decisiones ya, y quizás esto pasó en los últimos años, en la última década, y ahí no sé si quieres hacer un doble clic, pero cuando las decisiones ya las personas no se quedaban tranquilas con las decisiones que se tomaban entre cuatro paredes y había que salir a explicar. Y incluso explicando, por ejemplo, tú dices, el sistema como está hoy es que el consume más, tiene que pagar más. Es muy difícil explicarle que por alguna razón en energía, en distribución, quizás no está tan bien eso, que hay que hacer otras fórmulas tarifarias, y es muy difícil explicarlo. Entonces... Eso explica que hoy día estamos pensando en racionamiento de agua en el sector oriente.
Totalmente. Es lo mismo. Totalmente. Oye, y de esto tomámonos ese último punto ahí para hacer, como ya hemos dicho, un doble clic aquí, como en cada respuesta de Rodrigo dan ganas de ir así tirando un poquito Sí. más el hilito, ¿no? Como que dan ganas de cada respuesta, podríamos estar ahí conversando un buen rato. Que justamente en los últimos tiempos tuvimos muchos problemas, tuvimos lo de medidores ahí que ya sabemos todos, que ahí tomamos una cosita. ¿Qué te puedo decir? Me atraganté. Estallido social, pandemia, las cuentas, que quién las paga, quién no las paga. Pero ya estamos, tú ya estás, pues, ya se te ve mucho mejor, más tranquilo, porque ya no estás en la contingencia, ¿verdad? Pero el contexto sigue no siendo tranquilo, lo acabas de mencionar, tenemos un decreto de racionamiento y hay una alta probabilidad que tengamos problemas en junio, julio y agosto ya directamente de racionamiento eléctrico. ¿Cómo es en ese sentido la instalación de un nuevo gobierno y quizás, no sé si consejo uno le puede dar al nuevo gobierno, pero dada tu experiencia tanto a las nuevas generaciones de directivos, por ejemplo, de gremios o también del relacionamiento con las autoridades, ¿cómo ves tú esta nueva instalación y qué consejos podrías dar para ver cómo solucionamos estos problemas? A ver, esta es la pregunta más difícil que me he hecho. No eres el primero que nos dice lo mismo, así que, pero cae de cajón. Claro, porque efectivamente, ¿quién es uno para andarle dando consejos a Sí. nadie? Voy a partir por lo siguiente. Yo creo que Claudio Huepe es un gran nombre en el Ministerio de Energía. Había tantos malos nombres que el de Claudio a mí me pareció muy buen nombre. Tengo una enorme curiosidad respecto de quién va a asumir la CNE, porque creo que es tanto más importante que quien haya asumido el ministerio, y probablemente gran parte de las preguntas que me estás haciendo tengan más que ver con esa designación que con la de Claudio. Ahora, yo diría que el actual gobierno, al menos Claudio, entienden que ellos tienen tres problemas que son diferentes. Tienen un problema contingente, agudo, que tiene que ver con tarifas y con incobrabilidad. Tienen un segundo problema que es casi tan agudo, que tiene que ver con la seguridad del sistema, que no es exactamente lo mismo, porque precios y seguridad, como ustedes saben mejor que yo, ustedes son mucho más expertos que yo en esto, a veces no solo no conversan, sino que son dicotómicos. Y un tercero que tiene que ver con hacerse cargo de los problemas de largo plazo, de los cuales no nos hemos hecho cargo en años. Yo diría que si yo tengo una crítica al gobierno de Piñera, por quien botea, es que durante los 4 años de Piñera no nos hicimos cargo de los problemas de largo plazo, que son los problemas de la transición energética, que tienen que ver con, bueno, esto daría para eterno, pero ustedes lo saben bien, tiene que ver con cómo modernizamos el sector, cómo nos hacemos cargo de los mensajes tarifarios. O sea, un mundo en transición energética en el cual todavía los costos marginales mandan, es algo que tiene patas muy cortas, muy cortas. O sea, yo sé que la frase que acabo de decir la va a entender casi nadie, bueno, sus auditores sí, pero un sistema marginalista con un país que pretende tener 70% renovable, no funciona. O sea, es un oxímoron. Entonces, pero dicho eso, yo tengo una impresión de que Claudio lo entiende, tengo la impresión de que quienes están cerca de él, algunos de ellos lo entienden, otros menos, y voy a dar una opinión final, definitiva, cuando sepa quién va a dirigir la CNE. Nosotros hicimos ¿cuándo fue? En diciembre, José, y tiramos como unos nombres acá para el ministerio, yo le chunté. Muy bien. ¿Y cuál es tu candidato a la CNE? No, ¿sabéis qué? No, yo no apuesto. Tengo que hacer ese ejercicio. Prometo que lo haré en el próximo programa para ponerle un poco de pimienta al sector. Pero no, todavía no. Tuve algunos candidatos que se han ido cayendo, pero después. Yo me la juego, Me la voy a jugar. A ver. Yo tengo un candidato que se me acaba de ocurrir en este minuto. ¿Ya? Y que probablemente el solo hecho que lo diga sea peor que no decirlo. Pero
Javier Bustos. Mira, Javier. Sí, sí. No se le había ocurrido, ¿no? Javier, no se me había ocurrido, sí. Un tipo de centro izquierda, un tipo que genera buena onda en todo el mundo, serio, político, con experiencia. Bueno, Muy inteligente, muy se me inteligente. acaba de ocurrir mientras estábamos hablando. Mira, no es mal nombre. La Francesca te va a retar, sí, pues, porque le van a sacar. Y además hace clases también en el. Oye, le hemos hecho mucha propaganda, pero está bien. Hace clases en tu programa, ¿no? Sí. Yo conocí a Javier programa antes que trabajara conmigo en su época. Él no trabaja conmigo hace 1000 años, pero lo conocí antes porque lo contraté como profesor. Y lo contraté divertidamente por una recomendación de la Rosa Serrano. Yo andaba buscando un profesor de regulación comparada. Y le digo a la Rosa, oye, ¿por qué no voy a hacer todo este curso? Que ella sí trabajaba conmigo. Me dice, no, yo no soy buena en eso. Javier Bustos. Cuando Javier estaba en el ministerio. Lo llamé, estaba hablando hace 8 años. Y esa fue mi primera relación así más personal con Javier. Y es uno de los profesores mejor rankeados, con mejores comentarios. Atomic. Sí, yo también tuve clases con él, ¿no? Impecable. Impecable. Muy buen comunicador. Además, Sí. doctor en economía. Y además, un dato muy bueno es que él, si bien, como dices tú, es político en términos de que, como todos tenemos opiniones políticas, tiene una componente técnica muy fuerte y muy sensata. De hecho, fue junto con la Paula Estés, ponte tú, de haber sido de los 2 jefes de división que pasaron desde el gobierno de la presidenta Bachelet a el de presidente Piñera y que mantuvieron su cargo. Entonces, porque tiene una evaluación tan buena que es transversal. Oye, bueno, La Paula Estés, yo encuentro que ella es atómica. Sí, no sé. También, oye, Rodrigo, ya llevamos 50 minutos casi conversando. Queremos agradecerte esta versión como la entrevista profunda, iba a decir el humanamente hablando, pero no lo voy a decir, de la versión de Hágase la Luz, de mucho más personal que en otras ocasiones. Yo sé que estuvo súper bien, porque como te comentaba a la mitad, esta anécdota, esta forma, esta visión ayuda harto, porque de repente, lo típico, sí, creo que lo hemos dicho hartas veces, la rueda existe, ya se inventó, lo que pasa es que estamos pasando en diferentes aros o en diferentes rayos, entonces este tipo de conversaciones, este tipo de acercamiento a personas con la experiencia que tienes tú, nos ayudan harto, no solamente a nosotros, sino a la gente que nos está escuchando y a aquellos que hoy día empiezan a tomar estas nuevas generaciones de dirección y de toma de decisiones que hay que mirar para atrás para avanzar, pues, ¿sí? Es como de perogrullo, es como casi un cliché. Un auto sin retrovisores no funciona. No funciona. Así es. Oye, yo les agradezco el alma. La verdad es que, como ustedes dicen, nunca había dado una entrevista como esta. Para nada. Siempre había hablado de temas técnicos. Así que ha sido un fantástico. Oye, y cerremos a nuestra nueva usanza en que te dejamos el micrófono para que tú nos digas cuál va a ser la canción con la cual nos vamos a despedir. Sí, nosotros antes de eso nos despedimos de nuestros auditores, así que muchas gracias y te agradecemos muchísimo, Rodrigo Castillo. Y también esta es una de las grandes entrevistas que hemos hecho, así que muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. Oye, estuvimos discutiendo harto la canción y me voy a quedar con la versión de American Pie de Madonna. Escúchenla. Nos vamos con Madonna, American Pie y Miss American Pie. Muchas gracias, Rodrigo, y nosotros nos vemos la próxima semana con José y otro invitado o invitada de este tamaño como don Rodrigo Castillo. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias, cuídense. Igualmente, nos vemos, chao. Chao.